terapia intensiva siempre ha sido que el paciente en terapia intensiva tiene dificultades para mantener la respiración autónoma y por ende requiere un ventilador mecánico, que es un dispositivo de ventilación, de respiración y ventilación extracorpóreo que utiliza presiones a grandes atmósferas para impulsar y extraer el aire y el CO2 para mantener el cuerpo que está críticamente enfermo funcionando. Y bueno, tenía muchos ejemplos que quería mostrarles, pero las cosas como son, vamos. Lo que ustedes están viendo son 4 imágenes de lo que nosotros conocemos como distrés respiratorio, que es la dificultad respiratoria. Tiene implícitamente cualquiera de estos patrones respiratorios una norma, que es que está teniendo dificultades para respirar el individuo en cuestión. En la imagen de arriba a la izquierda vemos un paciente de 8 o 9 años probablemente, en la que normalmente, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, cuando inspiramos, es decir, cuando metemos aire, el tórax se insufla y el abdomen se desinfla, es decir, el tórax se infla y el abdomen se desinfla. Cuando expiramos, es decir, cuando sacamos el aire, el tórax se desinfla y el abdomen aumenta de tamaño. Aquí vemos distrés respiratorio en un paciente que tiene respiración paradójica. Quiere decir que su tórax y su abdomen se están inflando al mismo tiempo, fíjense, como si fueran uno solo, y se están marcando aquí las costillas. Eso quiere decir que el paciente se está fatigando, sus músculos respiratorios se están fatigando, se están cansando, su diafragma, sus intercostales y sus músculos escalenos están fracasando, se están cansando, como quien hace ejercicio, cualquier músculo se cansa y muy probablemente va a necesitar un dispositivo respiratorio extrapulmonar. En la imagen de aquí arriba a la derecha vemos un paciente con un choque séptico con neumonía, ¿no? Y vemos las modificaciones, fíjense, de sus signos vitales: frecuencia cardíaca 113, saturación de oxígeno 94, es decir, está con un dispositivo. Frecuencia respiratoria, fíjense cómo aumenta: 35, 36, 37, 38. Y fíjense cómo se modifica la saturación de oxígeno a medida que va aumentando la frecuencia respiratoria. Este paciente tiene un compromiso también de la respiración, pero fíjense, es distinto a este. Este paciente se le están cansando sus músculos. Este paciente tiene pus en los alveolos que no le permite la difusión. Abajo a la izquierda, por ejemplo, fíjense esta imagen. Cuando el paciente respira, es decir, cuando debería expandirse, debería hacerse grande el tórax, se hunde este segmento. Quiere decir que las costillas están rotas. Lo que ustedes están viendo aquí abajo a la izquierda corresponde a un tórax inestable, que es una de las causas de distrés respiratorio. ¿Y cómo lo hace? Lógico, si está roto los huesos del tórax, en este caso las costillas, en vez de inflarse los pulmones, fíjense, los comprime cuando deberían dilatarse. Comprime el pulmón, es decir, hace que el aire se salga del pulmón en el momento en el que debería aumentar su disposición de oxígeno. Y abajo a la derecha vemos la respiración acidótica o respiración de Kussmaul, que fíjense, aquí está la inspiración y aquí está la expiración. Esta escala nos está diciendo: inspira, mete aire, mete poquito aire, pero saca mucho aire. Es una exhalación sostenida. El aumento de la frecuencia respiratoria se llama taquipnea, pero la elongación de la, ¿cómo se llama esto? La elongación de la expiración se llama batipnea. Esta paciente tiene una taquibatipnea. ¿Y por qué está exhalando tan marcadamente? Está sacando mucho aire porque está sacando cuerpos cetónicos. Está cursando con una cetoacidosis diabética propia de la urgencia médica, que es la cetoacidosis diabética tipo 1. Estos ejemplos están aquí en nuestra introducción porque nosotros dividimos coloquialmente, por motivos académicos, no es que realmente se divide así, pero por motivos académicos dividimos la respiración en 3. La primera respiración es la respiración externa y es la que ustedes están viendo aquí y aquí. La respiración externa es aquella que está dada por la amplexión y la amplexación. Van a buscar esas palabras. La amplexión
corresponde a los movimientos respiratorios de la inspiración, es decir, de meter el aire. La amplexión, con X, amplexión, corresponde al movimiento respiratorio torácico de meter aire, es decir, a la inspiración. La amplexación corresponde a contraer el tórax, es decir, aumentar la presión para que salga el aire, es decir, a la expiración. La amplexión y la amplexación en conjunto forman una cosa que se llama dinámica ventilatoria. La dinámica ventilatoria son o compliance ventilatoria, compliance se escribe con C, todo con C, compliance ventilatoria. Son los movimientos respiratorios que corresponden a la entrada y la salida del aire en una respiración. Eso es dinámica ventilatoria. La entrada y la salida del aire a través de los movimientos que son de ampliación y amplexación para que entre aire y salga el CO2, en teoría. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay una respiración interna. ¿Cuál es la respiración interna? Miren, fíjense ustedes. La respiración externa la hemos conocido que es la que está dada por los músculos intercostales, por el diafragma, por los músculos escalenos que se encuentran en la anatomía corporal. Es decir, la respiración externa es la respiración anatómica, la que implica el tórax, las costillas, los músculos que lo obligan a dilatarse y lo que se contraen para que salga el aire y se dilatan, es decir, dejan espacio en el pulmón para que se llene de aire. Esa es la respiración externa. La respiración interna, por ejemplo, es la que nosotros vamos a encontrar aquí. Lo que ustedes están viendo acá es ¿qué es esto? Esto es la tráquea, justo por debajo de la carina, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, bronquio secundario, bronquiolo secundario y en la profundidad los bronquiolos terminales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nos permite distribuir, ¿no es verdad?, la función respiratoria en base a su correlación por ocupación. ¿Qué quiere decir correlación por ocupación? Lo que ustedes están viendo aquí es una infame radiografía de tórax. Las radiografías de tórax funcionan a través de emisión de positrones que se quedan literalmente suspendidos en el aire en contra de la materia sólida. Cuando no hay materia sólida, pasan de largo, pero cuando sí están en contra de la materia, adquieren esta forma, este color que se llama radioopacidad. Lo blanco en las radiografías, lo blanco se llama radioopaco y quiere decir que es una masa, es una sustancia parenquimatosa, es sólida. Mientras que lo negro quiere decir que ningún positrón ha entrado en contacto con una sustancia, por lo tanto lo negro es aire. Esto que ustedes están viendo aquí es un pulmón sano. Y ustedes dirán, pero doctor, si es un pulmón sano, ¿qué mierda es esto que está señalando aquí con el puntero láser? Pues resulta que por eso está aquí esta imagen, fíjense, los bronquiolos terminales y secundarios son muy pequeños, casi se rozan entre ellos. Y como casi se rozan entre ellos, dan este aspecto, son tan cercanos entre ellos que dan este aspecto pareciendo que hay algo ahí, pero en realidad si se ponen a fijar en la profundidad, van a darse cuenta que abunda el aire entre los espacios de los bronquios. Siempre y cuando, fíjense dónde estoy trazando esta línea, mientras no pase de esta línea, está normal. Si pasa esta línea que estoy marcando acá, más allá hasta acá, llega casi hasta las puntas, hasta los ángulos costofrénicos, quiere decir que sí hay un proceso de ocupación pulmonar. ¿Qué tiene que ver esto? La respiración interna es la que nosotros conocemos como hematosis. Entonces hemos dicho, la respiración externa es la que da por los músculos y los huesos del tórax, que se llama amplexión y amplexación, que dan la dinámica ventilatoria. Esa es la respiración externa. La respiración interna es la hematosis, es la que se da entre el alvéolo y el vaso sanguíneo, en el espacio alvéolo capilar. ¿Y por qué hemos visto esto entonces? Fíjense, señores, este paciente que tiene sus costillas rotas, este paciente que está con fatiga muscular, ¿qué tipo de compromiso de respiración tiene? Tiene compromiso de la respiración externa. Este paciente que tiene neumonía, tiene pus entre el alvéolo y el vaso sanguíneo, tiene compromiso de la respiración interna. Y finalmente la respiración celular que todo el mundo conoce, que se da en las mitocondrias. La vía respiratoria es relativamente sencilla. Tenemos aquí arriba, ¿no es verdad, anatomistas? Tenemos los
cornetes, el vestíbulo nasal, las vibrisas, que son los pelillos que están aquí, que filtran el aire, los cornetes que filtran y calientan el aire, ¿no es verdad? Aquí el orificio del conducto de Eustaquio, ¿no es verdad? Aquí la amígdala palatina, aquí la nasofaringe, la orofaringe y la faringe. ¿Cuál es la característica? Fíjense ustedes, justo por detrás de la faringe, porque esto es la faringe, pasando más allá del esófago hacia perdón, justo antes del esófago, porque aquí está la epiglotis que tiene 3 ligamentos, los ligamentos glosoepiglótico medio y lateral, que son esto que estoy señalando aquí, el ligamento glosoepiglótico, que hace que la epiglotis baje para que el bolo alimenticio pase por encima de la vía respiratoria directo al esófago. ¿Qué es lo que encontramos aquí, sin embargo? Arriba y abajo encontramos las cuerdas vocales, no bucales. Bucal quiere decir relacionado con la boca. Estoy diciendo vocal, como vocalización. La cuerda vocal superior y la cuerda vocal inferior, que en realidad reciben el nombre de cuerda vocal falsa, la de arriba, cuerda vocal verdadera, la de abajo. Las cuerdas vocales en realidad son los ligamentos. Fíjense de dónde a dónde va. Este es el cartílago tiroides y este es el cartílago aritenoides. Entonces, las cuerdas vocales en realidad se llaman ligamento tiroaritenoideo superior, la cuerda vocal falsa, y ligamento tiroaritenoideo inferior, la cuerda vocal verdadera. Pero fíjense, ¿dónde está lo interesante? Aquí hay un espacio, fíjense, entre una cuerda vocal y la otra cuerda vocal, hay un espacio que se llama ventrículo laríngeo, como los ventrílocuos, pero ventrículo. El ventrículo laríngeo, junto con las cuerdas vocales, son el verdadero órgano fonador. Es decir, con este órgano que ustedes están viendo aquí, nosotros hablamos. Y dependiendo la madurez, la delgadez y el largo de las cuerdas vocales, se determina nuestro tono de voz. Como los ligamentos son sensibles a los estrógenos y a los andrógenos en general, las mujercitas y las señoritas tienen voces más delicadas y los varones tienen voz de varón. Pero aquí hay una cuestión. Caballeros, tienen que trabajar su voz si quieren tener una voz de hombre. Tienen que hablar frecuentemente para que la cuerda vocal verdadera madure, porque es la que carga el peso del aire dentro del ventrículo. Entonces, mientras más hablen, practiquen en sus casas, más masculina se va a volver su voz. Si no, se van a quedar con unas voces así como en los dibujos animados. ¿Dónde está la parte interesante celular? Fíjense la profundidad aquí de este tema. Lo que ustedes están viendo aquí es, ¿qué se llama el epitelio respiratorio? ¿Alguien sabe? Levante la mano. No saben. Ja, ese epitelio. A ver, ¿quién sabe? A ver, Es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, doctor, con muy células bien. caliciformes. No son lo mismo, pero sí es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Las células caliciformes, que son estas acá, acompañan el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero no son lo mismo. Y es muy buena la aclaración que acabas de hacer porque es importante. Lo que ustedes están viendo aquí es, como ha dicho acertadamente su compañera, ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con sus células caliciformes. ¿Por qué se llama ciliado? Porque están estas vellosidades aquí, estos pelitos, que literalmente se llaman cilios. Y los cilios, cuando están cubiertos por moco, expulsan las partículas de polvo, de tierra y de huevadas que puedan llegar a entrar a nuestra vía respiratoria alta. Entonces, hay una condición ahí. Hay una condición ahí. ¿De dónde sale el moco? Y ahí es donde entra la segunda célula que ha mencionado, las células caliciformes. Entonces tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado que está lleno de pelos, que son estos cilios, y las células mucosas que se llaman células caliciformes. Las células caliciformes también las encontramos en los intestinos, por ejemplo, porque en el intestino también hay moco. Estas células caliciformes secretan una sustancia que se llama mucina. Cuando se activa su AMP cíclico, secretan una sustancia que se llama mucina. La mucina se mezcla con el agua del intersticio y se vuelve moco. ¿Y por qué es esto importante, por ejemplo? Si alguna vez han estado resfriados y han estado limpiándose la nariz a cada rato, es porque el virus del resfrío infecta las células caliciformes y aumenta su AMP cíclico. Y si aumenta el AMP cíclico, aumenta la secreción de moco.
Y si aumenta la secreción de moco, se tiene que mezclar con el agua del intersticio y te deshidratas por la nariz de tanto moco que pierdes a través de la nariz. Es por eso que la hidratación es lo más importante en el resfrío común. Pero doctor, también duele la garganta durante el resfrío. Es porque los ganglios linfáticos laringeos, que corresponden a la parte inferior del anillo de Waldeyer, se infartan para que el virus no se reproduzca. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante que el virus no se reproduzca? Porque si el virus del resfrío llega, por ejemplo, al intestino, te da diarrea mucosa porque activa el AMP cíclico de las células caliciformes del intestino y los bebés y los niños menores de 5 años mueren de diarrea ultramucosa porque la mucosa jala agua. Entonces les da diarrea acuosa y se mueren de deshidratación. Entonces es mejor tener dolor de garganta un ratito a morir de diarrea. Es por eso. Entonces, este componente ciliar del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con las células caliciformes son el mecanismo de defensa en contra de que nosotros tengamos el ingreso de bacterias y de material infectado hasta la profundidad. ¿Y por qué es importante? Porque si llega hasta la profundidad, las materias contaminadas nos da un cuadro clínico que se llama neumonía. Y si alguien aquí ha tenido neumonía, sabe que es muy incómodo y es muy doloroso y es una mierda dormir y es una mierda despertar. Aquí vemos nuestra respiración externa. ¿Cómo está compuesta la respiración externa? Fíjense, tenemos los músculos escalenos que si ustedes los ven de lado parecen pues escaleras, escaleno, uno encima del otro, parecen esas gradas de caracol que van a lo así, y es por eso que reciben el nombre de músculos escalenos al esternón, a la clavícula y a la primera costilla y a la segunda costilla. La primera costilla tiene un tubérculo, es más, que se llama tubérculo de Lisfranc, que es donde se inserta la costilla. Entonces aquí tenemos una gama de cosas bastante interesantes porque estos músculos escalenos, fíjense, se están insertando de abajo, de arriba hacia abajo. Quiere decir que cuando el músculo escaleno se tensa, eleva la caja torácica, es decir, hace que la caja torácica vaya hacia arriba, permitiendo que de la base al ápice del pulmón, este crezca de arriba hacia abajo. Vamos a los siguientes músculos, los músculos intercostales. Los músculos intercostales son los músculos que, como dice su nombre, están entre costilla y costilla, que es lo que estamos viendo aquí. Si alguna vez han comido costillitas a la barbacoa, que en esta ciudad no hay, maldita sea, saben lo ricas que son y saben dónde están ubicados. Se ubican entre costilla y costilla. Los músculos intercostales, sin embargo, también tienen nombre, como los escalenos. El que está pegado aquí al esternón se llama músculo intercostal externo. El que está justo en el medio se llama músculo intercostal interno. Y el que está pegado a la columna vertebral en la parte de atrás, que también está entre las costillas, se llama músculo intercostal íntimo. Esos son los nombres. Los músculos intercostales permiten la expansión hacia afuera, es decir, de adentro hacia afuera del tórax, permitiendo que el pulmón izquierdo, por ejemplo, se expanda de derecha a izquierda y el derecho de izquierda a derecha, permitiendo la expansión transversal. Entonces el músculo escaleno jala el tórax para que se expanda el pulmón de arriba hacia abajo y los músculos intercostales de un lado al otro, de izquierda a derecha. El recto anterior del abdomen que jala la caja torácica hacia abajo y el gran músculo respiratorio que todo el mundo conoce aquí en la profundidad que se llama diafragma. Correcto, pero ahora pregunta, ¿quién sabe cómo está inervado el diafragma? Anatomistas. Doctor, ¿está por el nervio frénico? Perfecto. ¿De dónde sale el nervio frénico? De las C3, C4 y C5, doctor. Y más que todo sobre de la C4, si no me equivoco. Correcto. Hay variaciones anatómicas. Hay gente que le nace de 3 raíces, pero la mayor parte de los humanos sale de C4. Eso es muy importante. ¿Por qué les estoy preguntando esto? La mayoría de la gente no sabe por qué los humanos tenemos hipo. Y el hipo, no, el hipo infame, es porque has enfriado tu cuello. Al enfriar tu cuello, cambiar normalmente de aire caliente a aire frío, salir a la calle o levantarte muy súbitamente de la cama, induciendo a la disminución de la temperatura de tu región cervical, donde está la cervical 4, alias C4, que está inervando el diafragma, sufre un espasmo el nervio y manda descargas parasimpáticas al diafragma y el diafragma se contrae súbitamente y es lo que llamamos hipo. No es nada místico y nadie está creciendo ni nada de eso. Es solo frío en el cuello el hipo, por si acaso.
Entonces, aquí está la composición externa, ¿no es verdad? El diafragma es el músculo expirador por excelencia. Cuando el diafragma se tensa, comprime tan fuerte los pulmones que aumenta la presión dentro a tal punto que obliga a que salga el aire por la tráquea, salga el exceso de aire por la tráquea. Esa es la respiración externa. Les acabo de decir para qué sirve cada músculo. Espero que se hayan anotado. Tenemos los escalenos que suben, que hacen que elevan la caja torácica. Los intercostales que los llevan a los lados, ¿no? Jalan la caja torácica para expansión lateral. El recto anterior del abdomen que lo expande el tórax hacia abajo para que la base del pulmón también se pueda expandir. Y el diafragma, que es el músculo expirador. Vamos aquí a la respiración interna. Fíjense qué interesante. La respiración interna es la que nosotros encontramos en la profundidad de los pulmones, estos que son los bronquiolos terminales. El objeto final es este, pero fíjense, no hay que confundirse. Nosotros inhalamos aire. El aire es, en este caso, oxígeno, por así decir. Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno e hidrógeno en el aire. Pero ¿cuál es la cuestión? El oxígeno es un gas y el gas no se transporta en el agua. Como ustedes ya saben y hemos visto ya en nuestra clase de sangre, para que el oxígeno pueda disolverse en sangre necesita unirse a una proteína infame que se llama hemoglobina. Correcto, que es completamente hidrosoluble. Y ahora ustedes, como son estudiantes de fisiología, ya saben que la hemoglobina no va suelta por la vida. Está unida a los glóbulos rojos, que se llama hemoglobina corpuscular media, y esa hemoglobina corpuscular media que está unida al oxígeno, al mismo tiempo está unida a las red blood cells, RBC, red blood cell, que también se llama eritrocito. No es que la hemoglobina va por la vida haciendo lo que quiere, no sucede eso. Y para que esto suceda, sin embargo, aquí fíjense aquí que dice alveolo, aire inhalado e ingresa el oxígeno. Cuando el oxígeno empieza a ingresar por el alveolo, ese fenómeno se llama difusión de oxígeno. Métanse ese principio en su cabeza porque es el segundo principio por el cual trabaja los dispositivos para administrar oxígeno. El primer principio es la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, que siempre es de 21%, y el segundo principio es la difusión de oxígeno. Tenemos que garantizar difusión de oxígeno en los alvéolos para que funcione. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a través de su proteína hidrosoluble, a través del plasma y se vuelve oxígeno disuelto en plasma. El oxígeno se libera del eritrocito y pasa al intersticio, pero sigue estando unido a la hemoglobina, porque si no, no seguiría siendo hidrosoluble. Esa hemoglobina que está suelta en el intersticio porque se ha separado de los glóbulos rojos es la hemoglobina que ustedes van a encontrar en los laboratorios con el nombre de solo hemoglobina. La hemoglobina corpuscular media es la hemoglobina que está asociada al eritrocito y la hemoglobina suelta, así solo hemoglobina, es la que está en el líquido intersticial y es nuestro referente de la función de distribución respiratoria por la vía hematógena. Por eso les decía, viajemos en el tiempo a nuestra primera clase de fisiología, en la que yo les decía que ningún órgano trabaja solito, que ninguno tira para su lado. Tienes que saber fisiología sanguínea para poder entender la fisiología respiratoria y tienes que saber fisiología respiratoria para entender la fisiología cardíaca y tienes que entender fisiología cardíaca para entender la fisiología del riñón y tienes que entender fisiología del riñón para entender la fisiología de los huesos y tienes que entender fisiología del riñón para entender la fisiología de la sangre y tienes que entender fisiología de la sangre para entender la fisiología del pulmón y así, y así, y así. Pero como ya estaban advertidos y esos temas ya los hemos vencido, pasamos a lo siguiente. La disolución de oxígeno en el intersticio pasa a las células para que sea consumido en el ciclo de Krebs. De esta forma, sin embargo, nos permite recaptar la sangre que ha perdido oxígeno, pero que todavía permanece con una cantidad de oxígeno que vuelve por las venas, ¿cómo se llama esto? Las venas cava superior y la vena cava inferior,
La vena cava inferior recoge el drenaje venoso del tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores y de las vísceras de cada espacio. La vena cava superior recoge la sangre de extremidades superiores, región cervical, cuello y cabeza. Esto es muy importante porque este recojo venoso en correlación con la entrega de oxígeno se llama circulación menor y circulación mayor. La circulación mayor, que está aquí, la clásica con las líneas rojas, empieza desde que hay difusión de oxígeno, que ustedes ya saben que es difusión de oxígeno, que es el paso de la sangre a través de los alveolos, del oxígeno a través de los alveolos, que pasa aquí a la vena pulmonar. Es sangre oxigenada en la vena pulmonar, es un fenómeno que solo se da aquí. Hay drenaje venoso de sangre oxigenada a la aurícula y la bomba cardíaca, que depende del inotropismo y del gasto cardíaco que ustedes ya conocen muy bien, para garantizar el flujo de sangre que va a participar en el transporte de oxígeno para la respiración celular. ¡Oh! Respiración celular, es decir, el tercer tipo de respiración. La respiración celular, como ustedes saben, da como resultado el CO2. El CO2 y el hidrógeno son metabolitos de desecho del ciclo de Krebs. Hay un ciclo de Krebs y sacan todo lo que no les sirve al ciclo de Krebs, que es el CO2 y el hidrógeno. El CO2 vuelve por la circulación menor, en este caso al corazón, y por la arteria pulmonar, que transporta sangre con hemoglobina reducida, es decir, sin sangre oxigenada, hacia el alveolo de forma activa para que éste se deshaga de este exceso de anhídrido carbónico. Circulación mayor, circulación menor. El pulmón es bastante interesante. La composición del pulmón es importante en el componente anatómico, porque fíjense, aquí está el pulmón izquierdo, pulmón derecho, y aquí está, miren, aquí está este espacio que se llama cavidad pleural. La cavidad pleural es el espacio que va a estar ocupado por la pleura pulmonar. La pleura pulmonar es un tejido que está recubriendo el pulmón y que se encarga de dos cosas. ¿Y cómo se encarga de dos cosas? Porque tiene dos caras. La pleura que está pegada al tórax, es decir, la que está pegada a las vísceras externas y a todo lo que está afuera, se llama pleura parietal, literalmente pleura de pared. Parietal es pared. Y la que está pegada al pulmón se llama pleura visceral, porque está pegada a su víscera, que en este caso es la víscera pulmonar. Entonces, la pleura que está pegada aquí al hueso, pleura parietal. La que está pegada, fíjense, porque tiene esta cara de aquí y esta otra cara de aquí, la que está pegada al pulmón se llama pleura visceral. Entonces, ¿cuál es la condición? Aquí adentro, ¿saben qué hay? Hay líquido. Este líquido se llama líquido pleural y está separando la pleura parietal de la visceral. Es como si yo agarrara dos trozos de vidrio, pusiera agua entre ellos, entra agua, y los que comenzara a frotar entre ellos así, no se van a rajar, no se van a romper. ¿Por qué? Porque el agua disminuye la fricción entre los vidrios, que no lo haría si no hubiera agua. Y es exactamente para eso que está la pleura parietal. La pleura parietal permite que el pulmón se roce contra el tórax, se roce contra el corazón, se roce contra el diafragma, se roce contra la aorta, se roce contra el esófago y no se desgaste el parénquima pulmonar, no se empiece a hacer hueco como los jeans de la gente piernuda como yo, y no se hagan huecos ni lesiones por el roce ni por el desgaste por contacto. Para eso sirve la pleura parietal. Mientras que la pleura visceral, la que está pegada aquí al pulmón, es la que se encarga del intercambio de agua en el intersticio. Les estoy diciendo, pleura parietal evita el roce. La pleura visceral forma parte del paso de los líquidos para el intersticio. Y fíjense, porque aquí estamos viendo este corte transversal, este es un corte tomográfico, aquí, así se ven las tomografías. Les presento a las estructuras que se ven en una tomografía de tórax. Este corte nos permite entender cuáles son las vísceras que están cerca del pulmón, con las que se evita el roce en caso de, ¿cómo se llama esto? En caso de que necesitemos, porque les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces en las películas alguien recibe un balazo en el pecho y empieza a escupir sangre por la boca? Puede ser por dos motivos, pero normalmente es porque se ha desgarrado el esófago y todo este vaso sanguíneo, incluyendo la aorta, empiezan a llenar el esófago de sangre y la vía respiratoria, la tráquea, etcétera, con sangre, y entonces la persona empieza a escupir y ahogarse en sangre.
fallecen en minutos, por eso son tan peligrosas las armas de fuego y no son un puto juguete. Fíjense qué interesante esto, sin embargo. Aquí lo que estamos viendo es la continuación. Esta era nuestra laringe. ¿Desde dónde a dónde se considera laringe? Desde el hueso yoides hasta la carina, pasando por el cartílago tiroides, pasando por el cartílago cricoides con los ligamentos tirocricoideos, con las fibras tirocricoideas, hasta el primer anillo que es la carina. La carina es el inicio de la tráquea y aquí está nuestra tráquea, que es una maravilla de órgano tubular de aproximadamente 15 centímetros, que es fibrocartilaginoso. ¿Por qué es fibrocartilaginoso? Mucha gente no lo sabe, pero la tráquea tiene músculo, pero no tiene músculo entre cada anillo, tiene músculo en la parte de atrás, que se llama músculo de Rasmussens, que es la parte inervada de la tráquea. Algún día se las voy a mostrar. Desgraciadamente no está entre mis diapositivas ahorita porque, maldita sea, estamos pasando vía virtual y si no estuviéramos pasando vía virtual en una pizarra se los dibujaría dónde va el músculo. Pero pueden ir a averiguar, se llama músculo de Rasmussens, como Ramus. Entonces, vamos. La tráquea se llama tráquea. La tráquea cuando se divide pasa a ser bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho después de la carina, ¿no es verdad? Pasa a ser bronquio secundario, bronquio terciario, bronquio terminal y alveolo. Fíjense, aquí hay un corte que nos está dejando ver el alveolo y fíjense qué maravilla, todos estos alveolos que van en racimo como uvas y como buenas uvas están cubiertas de vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, están cubiertos de vasos sanguíneos. El alveolo es una unidad funcional altamente irrigada. El fundamento es el siguiente, sin embargo, fíjense, no respiramos con toda la vía respiratoria. Sé que suena una boludez, pero préstenme atención. Nosotros entendemos que la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, gas-sangre, se da en los alveolos. Sin embargo, toda la vía respiratoria transporta oxígeno. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Aquí está, fíjense, la imagen de la izquierda. La tráquea. ¿Respiramos con la tráquea? ¿Hacemos intercambio ventilatorio con la tráquea? No. Entonces, es un órgano de conducción. Los bronquios, el bronquio principal izquierdo y derecho. ¿Respiramos con ese intercambio hematogaseoso? No. Los bronquiolos, que conllevan a los bronquiolos terminales, ¿hacen intercambio? No. ¿Los conductos alveolares? Sí. ¿Los sacos alveolares? También, porque ya entramos en la zona transicional donde sí hay intercambio hematogaseoso. Todo esto se llama zona de conducción o vía de respiratoria de conducción y el bronquiolo terminal y el alveolo se llama zona respiratoria, porque si bien la zona de conducción transporta oxígeno, no intercambia oxígeno con la sangre. Sí tiene grandes cantidades de oxígeno, perfecto, pero no intercambia con la sangre, a diferencia del bronquiolo terminal y el alveolo. Y es aquí donde les estoy diciendo con anterioridad, para que no se hagan pedo, cuando lleguen, por ejemplo, a neumología, en los libros de neumología, porque ustedes les van a decir, ¿qué libro vamos a leer? Van a leer el Medicina Interna de Harrison y el Medicina Interna de Farreras. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a decir? Cuando lean neumonía, van a leer y va a decir, ¿cuál es la unidad átomo-funcional del pulmón? El alveolo. Pero cuando abran el libro de neumología, ¿qué va a decir el libro de neumología? Va a decir que la unidad anátomo-funcional es el bronquiolo terminal. Entonces, en vez de pelearse con eso, apréndanse los dos, que existe la posibilidad de que el bronquiolo terminal sea la unidad anátomo-funcional y existe la posibilidad de que el alveolo sea la unidad anátomo-funcional. No se peleen con los docentes. Lo peor que pueden hacer es pelearse con los docentes de neumología, de nefro. Ustedes le dicen, sí, señor, cuando los corrijan y siguen adelante. No se peleen, no va a valer la pena. Sí, hay alguien levantando la mano, creo. Sí, doctor, disculpe, a mí como que me explicaron que la unidad funcional del pulmón era el acino pulmonar. ¿Vendría a ser lo mismo? El acino pulmonar es esto. Es esto de aquí. Esto. El bronquiolo terminal. Eso es el acino. Solo su otro nombre. Ok, gracias, doctor. Has leído tu libro de esto, muy bien. La misma mierda.
Sin embargo. Ok, vamos con la estructura del alveolo para comprender un poquito cómo va este asunto. Fíjense qué interesante. Estos son los alveolos. Estos son los alveolos. Tran. Pero los alveolos tienen una particularidad. Fíjense aquí. Estas células que están como con un núcleo muy pequeñito y tienen como estas trabéculas acá, porque esta es una trabécula, aquí hay otra trabécula, aquí hay otra, se llama neumocito tipo 1. Y el neumocito tipo 1 es la verdadera unidad de intercambio, es el que participa. Fíjense dónde está el neumocito. El neumocito siempre está entre los vasos sanguíneos. Fíjense, esto es un capilar y aquí hay otro capilar. Aquí hay otro neumocito al lado de dos capilares. Neumocito al lado de un capilar, neumocito al lado de un capilar. Es el que participa en el intercambio hematogaseoso. El neumocito tipo 1 es el que se encarga de la hematosis. Que ustedes ya sabían eso. Pero fíjense en esto. Aquí tenemos un neumocito tipo 2 que secreta esta sustancia infame que se llama, ¿alguien sabe? Ahí dice. Surfactante, sustancia surfactante. Correcto. ¿Qué se llama el surfactante en su composición química? Ay, señores, dipalmitoilfosfatidilcolina se llaman. ¿Y por qué es importante saber el nombre químico dipalmitoilfosfatidilcolina? Porque el apellido materno que tiene, colina, nos está diciendo que es una sustancia oleosa. Este surfactante se sintetiza aquí en los bordes del alveolo y en la profundidad de su pared para darle tensión superficial. Entonces tenemos dos tipos celulares. Tenemos un tipo celular que intercambia sangre, que intercambia oxígeno y CO2 en los capilares para que el oxígeno entre y el CO2 se salga, y uno que secreta un tipo de aceite que está bañando el alveolo por adentro. ¿Y por qué? Por esto. Fíjense, qué interesante. Aquí está nuestro alveolo con nuestro vaso sanguíneo. Pero ahora, pregunta de lo primero que hemos aprendido en fisio. Entre el vaso sanguíneo y la célula hay un espacio. ¿Qué se llama ese espacio? Con I. Espacio intersticial. Correcto. Entonces, ¿qué tiene que ver el neumocito tipo 2 con el intersticio? Se los voy a explicar ahorita. Fíjense, sin embargo, aquí está la vía aérea. Miren, zona de conducción. Incluso la zona de conducción microscópica sigue sin ser de intercambio hasta que llegamos al bronquiolo terminal y a los alveolos, que es la superficie de intercambio. Es decir, la superficie respiratoria corresponde a los alveolos y a los bronquios. ¡Tarán! Les presento, aquí está. Cuando nosotros tenemos un proceso, recapitulación de anatomía patológica, durante la inflamación, ¿hay aumento de líquido en el intersticio? Sí. Entonces, para que no se aplasten los alveolos que están aquí, para que el aumento del intersticio no aplaste los alveolos y no los colapse, ¿qué se llama el colapso de los alveolos? ¿Alguien sabe? Atelectasia, doctor. Muy bien, exactamente. Imagínense, aquí adentro hay un líquido que está evitando que se colapse por la presión externa, es decir, aumenta la presión aquí en este espacio que quiere aplastar el alveolo, pero este no se aplasta porque adentro tiene una sustancia que tiene tensión en contra de las fuerzas externas que se llama surfactante. Para eso sirve el surfactante, para que en intercambios de fuerzas intersticiales anormales como la neumonía, como en el derrame pulmonar, etcétera, etcétera, no suceda nada de eso, no suceda las atelectasias. Por eso encontrar atelectasias quiere decir que es un proceso agudo bastante, bastante fuerte, porque tiene que haber vencido la fuerza de la tensión superficial de una sustancia oleosa, porque ni siquiera es agua. El agua más bien lo utilizamos para limpiar, para limpiar justamente porque es fácil de quitar. El aceite es difícil de romper y aún así lo rompe. Si es un proceso de enfermedad, de ahí sale. Entonces, ¿cómo da como resultado esto? ¿Por qué, sin embargo, está tan el líquido intersticial acá? Para esto, el líquido intersticial forma parte de ¿cómo se llama esto? Del epitelio respiratorio para deshacernos de los excesos de porquerías que entran a nuestra vía respiratoria. ¿Y cómo está compuesto el intersticio? Sodio y agua. Entonces, fíjense qué interesante.
Aquí tenemos nuestra zona de conducción en la que la presión de difusión de oxígeno es prácticamente cero. Fíjense, 0, aumenta 5, 10, pero después de 10, a medida que se va acercando al bronquiolo terminal, empieza a aumentar la presión porque empieza a ingresar a la zona respiratoria. Y hay, ¿aquí qué hay? En este punto de aquí, en el que sale de la zona de conducción a la zona respiratoria, con D les acabo de decir es difusión de oxígeno. Este punto de aquí es difusión de oxígeno. Zona de conducción, hay muchísimo aire, pero no hay un vaso sanguíneo con cual intercambiar. Se acerca al bronquiolo terminal, donde ya empiezan a haber alvéolos, se acerca más al sino alveolar y ¡paf! Empieza el intercambio, empieza a ingresar el oxígeno. Este punto donde se encuentran las dos flechas se llama difusión de oxígeno. Quizás, porque es importante, fíjense qué interesante, lo que ustedes están viendo aquí en la imagen de aquí abajo es el surfactante. El surfactante, como es oleoso, puede adquirir todas estas formas. Fíjense ustedes qué interesante. Entonces, el alveolo se inflama porque tienes neumonía. Se adapta. Se adapta. El alveolo se dilata porque estás fumando y estás empezando a hacer enfisema. Se adapta. Se adapta. Estás completamente normal y estás durmiendo. Se adapta. Así de maravilloso es el surfactante que puede adoptar múltiples formas para mantener el alveolo sin colapsar. Por eso es tan importante que si realmente colapsa, el paciente va a entrar en distrés respiratorio muy jodido. Y la respiración interna, ya hemos conocido cada una, fíjense, hemos conocido la respiración externa, hemos dicho los músculos, hacia qué espacios haces, hemos conocido la respiración interna que se dan en los alveolos y los mecanismos que tienen los alveolos para evitar cerrarse, ¿no? Hemos visto desde dónde empieza a transferirse el oxígeno y finalmente la respiración interna que ustedes deben haber visto hasta aburrirse en bioquímica, que corresponde a la respiración mitocondrial o al ciclo de Krebs, en el que utilizamos glucosa, utilizamos nicotinamida adenina dinucleótido hidrogenado, el NAD, utilizamos el FAD, el flavina adenin dinucleótido hidrogenado, que es la vitamina B5, vitamina B6 respectivamente, y por supuesto aquí la estrella del día de hoy, el oxígeno. Fíjense cómo tiene que haber oxígeno para degradar la nicotinamida adenina dinucleótido para que se deshidrogenice y pueda salir y dejar la acetilcoenzima A en contacto con el piruvato por la glicólisis de la glucosa. Entonces, necesito que se sepan el ciclo de Krebs de memoria para fisio. No, solo quiero que sepan que necesitas oxígeno, NAD, FAD, ácido lipoico, agua y oxígeno para hacer un ciclo de Krebs efectivo. Es lo único que necesito que sepan. Y hablando de eso, sin embargo, ¿por qué está esto aquí? Uy. ¿Por qué está esto aquí? Compromiso. Ahora, fíjense, este paciente se está fatigando. Bueno, les escucho si alguien tiene la respuesta a la una. ¿Alguien Doctor, tiene? disculpa, se cortó la... ¿Perdón? Creo que se le entrecortó, doctor. Creo que la mayoría nos quedamos en eso. Doctor, ya. sí, doctor, se le entrecortó en toda la explicación del paciente. Sí, doctor. Ya, entonces voy a hacer la pregunta de nuevo. Presten atención.
¿Qué respiración tiene comprometida este paciente? No sé si soy yo, doctor, pero creo que no se ve la pantalla que está compartiendo. Sí, Sí, no se ve nada. yo no estoy compartiendo desde hace un momento. Ah, ya. Puede ser eso entonces. Incluso se fue por un momento, doctor. Mis disculpas. Así es el internet en Bolivia, ¿qué les puedo decir, muchachos? A ver. Tararara. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ya. Entonces, presten atención. Este paciente, ¿qué tipo de compromiso de respiración tiene? La respiración externa, doc. Exactamente. Este que tiene neumonía. Interno. Respiración interna, doctor. Correcto. Este que tiene las costillas rotas. Externo. Externo. Y este con su respiración por cetoacidosis diabética Interna. 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 celular, muchachos. Esto es por cuerpos cetónicos. Tiene alteración de su ciclo de Krebs. Pero para hacérselos corto, la pregunta correcta es, ¿qué tipo de distrés respiratorio predomina en este paciente? Porque a la larga va a disminuir la concentración de oxígeno en su alveolo y a la larga sus mitocondrias van a dejar de recibir oxígeno por si acaso. Entonces uno va a llevar al otro. La neumonía va a tener pus en el alveolo, va a aumentar su frecuencia respiratoria, va a alterar la respiración interna alterada por el pus, va a alterar la respiración externa. Y si no se corrige la concentración de oxígeno rápidamente, va a alterar la respiración mitocondrial, damas y caballeros, por si acaso. Muy bien. Hasta aquí por hoy. Hasta aquí por hoy. ¿Preguntas?